Bien, pues comenzamos con la resolución del supuesto práctico, en este caso del Ayuntamiento de Lucena. Es del año 2014, es un supuesto antiguo. Lo que ocurre es que tiene un sistema de planteamiento por el tribunal que se ajusta bastante a lo que se está haciendo actualmente, que son dentro del propio ejercicio se plantean varias situaciones. En este caso, se parte de una actuación inicial donde hay un accidente de tráfico y según las manifestaciones de los testigos, el accidente se ha producido cuando el conductor de la bicicleta cruza por un paso de peatones señalizado y fue arrollado por un vehículo de autoescuela. Y debido al frenazo de este último y a las condiciones meteorológicas, los demás vehículos han colisionado uno con otro. Bien, aunque este sería el planteamiento inicial que hace el tribunal, luego los planteamientos siguientes no tienen nada que ver en realidad con ese accidente de tráfico y lo que utilizan es la fórmula de plantear lo que se observa en el lugar sobre la base de 5 actuaciones totalmente distintas. Con cada vehículo implicado va a haber una situación en la que se nos pide básicamente en cada una de ellas la actuación policial básica y la normativa legal de aplicación para cada uno de esos apartados. Bien, resumiendo el planteamiento esquemático de este ejercicio, en el primer caso nos dice que en el vehículo 1 el marido lleva un año golpeando e insultando a su pareja, a su mujer, que presenta en ese momento un fuerte golpe en el labio y que además en el registro del vehículo se localiza un arma de fuego con la licencia caducada. En el segundo caso, un conductor Nobel con un permiso sin punto, el seguro caducado desde hace 12 días y que arroja una tasa de alcohol de 0,62 siendo titular del vehículo el padre. En el tercer supuesto se plantea una sustracción de un vehículo con una utilización temporal de 36 horas. Según manifiesta, el vehículo se lo había dejado un amigo, pero presentaba esa denuncia de sustracción y el valor del vehículo es de 3.000 euros. Además, se localiza en el interior marihuana y una mariposa y presenta la ITV caducada. En el cuarto caso, un ciclomotor que lo conduce un menor de 15 años que tiene una licencia de vehículo de movilidad reducida y el titular del vehículo es el que va como pasajero, es mayor de edad. Los dos circulan sin el casco de protección y además el vehículo carece de espejos retrovisores. En el último se trata de un transporte de un camión que lleva leche desde una granja a una planta de envasado que se encuentra a 80 kilómetros de distancia. El vehículo tiene una masa máxima autorizada superior a 3.500, inferior a 7,5 kilos y el transportista presenta el permiso de la clase C1. Carece del CAP y además luego insulta de manera reiterada a los agentes. Bien, esa sería la base del planteamiento general del supuesto de forma resumida y comenzamos con la resolución del primer ejercicio donde nos dice que el turismo es conducido por un hombre mayor de edad que va acompañado de una mujer y ante nuestra presencia comienza a llorar y nos manifiesta que es la esposa del conductor, que su marido lleva un año golpeándola e insultándola, pero que nunca lo ve denunciar. La mujer presenta un fuerte golpe en el labio que le ha provocado el marido y en la guantera se encuentra un arma de fuego, una pistola, propiedad del conductor, presentando una licencia de armas caducada. Bien, la legislación específica la vamos a clasificar pues por grupos para que de esa manera pues podamos diferenciar la legislación específica aplicable a la materia de Biogen, en materia de seguridad ciudadana, en materia procesal penal y luego en materia de tráfico. Nos vamos directamente con la actuación policial. En todas las actuaciones va a ser común los dos primeros puntos. En primer lugar, que todas las actuaciones con cada uno de los vehículos implicados en el accidente, pues se va a actuar
de acuerdo con los principios básicos de actuación regulados en el artículo 5 de la Ley de Fuerza y Cuerpo de Seguridad, pues es común a todas las actuaciones en general que tengamos que hacer en un caso práctico. Podemos introducir este pequeño punto, como digo, en todas las situaciones y en todos los supuestos prácticos en general. Se va a solicitar la identificación personal del conductor y del acompañante, en este caso en base al artículo 16 de la 4/2015, como circulan en un vehículo. Además, solicitaremos la documentación correspondiente, tal y como establece el artículo 59.2, que sería el permiso de circulación, la tarjeta de ITV y el permiso de conducir. Con respecto al seguro obligatorio, pues se tendría que consultar, como establece el protocolo específico de actuación en materia de seguro, se consultaría el FIBA. También al estar implicado en un accidente de tráfico, pues se le va a indicar que están obligados a someterse a las pruebas de alcohol, tal y como establece el artículo 21 del Reglamento de Circulación, informándole además de los derechos y del procedimiento que establece el 22 y siguiente del Reglamento General de Circulación, haciéndole entrega del acta informativa de esos derechos en ese mismo acto. Bien, como nos encontramos ante un claro caso de una actuación por violencia de género, en primer lugar mencionaremos el protocolo de actuación específico de 28 de junio de 2005 y la actuación a partir de este momento la vamos a tratar orientándola en dos partes. Primero, cuál sería la actuación con la mujer y en segundo lugar, cuál sería la actuación con el marido, en este caso agresor. Bien, con respecto a la actuación con la mujer, lógicamente, como esta señora pues presenta lesiones, lo primero que hay que es ofrecerle asistencia sanitaria al objeto también de poder luego aportar el correspondiente parte de lesiones. Una vez que la señora es atendida, se le va a solicitar que nos acompañe a dependencias policiales a fin de que pues se le pueda tomar testimonio, declaración y, si lo desea, presentar denuncias. Recordemos que nos encontramos ante delitos públicos perseguibles de oficio, no es necesario denuncia previa, pero podría presentarla si así lo desea. Se le va a informar, lógicamente, de los derechos que le asisten como perjudicada o ofendida, además de los derechos como víctima por un posible delito de biogen. Se le va a indicar también que tiene la posibilidad de dirigirse al Instituto Andaluz de la Mujer, al objeto de ser informada de todos los trámites que puede tener como víctima de violencia de género. Con respecto al agresor, pues se va a intentar recabar pues toda la máxima información en cuanto a si tiene armas, qué tiempo llevan de convivencia, cuánto tiempo lleva sufriendo malos tratos, si ha podido existir denuncias anteriores. Se le va a ofrecer la posibilidad también de solicitar la orden de protección, tal y como establece el 544 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y por los agentes que instruyan el atestado se procederá a elaborar un informe sobre la VPR, es decir, la valoración policial de riesgo, tal y como establece la Instrucción 4/2019 de la Secretaría de Estado de Seguridad. En el caso de que esta señora decida pues pernoctar o residir temporalmente en otro lugar con algún familiar o con cualquier otra persona, se le acompañaría al domicilio a coger sus pertenencias y además pues este extremo, además de acompañarla al lugar que ella estime conveniente, pues se haría también constar en las correspondientes diligencias del atestado. Con respecto al agresor, una vez identificado, se procederá a realizarle un cacheo superficial, registro corporal externo superficial en base al artículo 20 de la Ley de Seguridad Ciudadana. Se procederá a su detención por un posible delito de violencia de género. Tengamos en cuenta que nos ha manifestado que esto se está realizando, este tipo de malos tratos, de manera habitual, por lo que podemos calificar el 153.1 con la agravante del 173.2 por esa habitualidad, y luego pues también tener en cuenta qué tipo de lesiones son las que se han producido. En el caso de que sean lesiones leves, desde que es un golpe en el labio, pues lo podemos considerar como base de un delito de lesiones, en este caso 153.1, porque fuesen lesiones
leves, y si se tratara de lesiones graves, pues calificaríamos con la agravante del 148.3. Se le informará de inmediato de los derechos que le asisten conforme al 17 de la Constitución, 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y en cuanto al tratamiento se seguirá el protocolo de actuación con detenidos establecido en la instrucción de la Secretaría de Estado de Seguridad 12/2007. Con respecto a la tenencia del arma que se ha encontrado en el vehículo, se trata de un arma de fuego, una pistola, un arma de fuego corta, según lo que establece el artículo 96 del reglamento de armas. La tenencia de un arma de fuego corta conlleva estar en posesión de una licencia de armas de tipo B, pero nos dice en el supuesto que la presenta caducada. Bien, pues por el incumplimiento de esta renovación de la vigencia de la tenencia de este arma caducada, se va a proceder a la incautación de la misma, se va a levantar un acta en base al 19 de la Ley de Seguridad Ciudadana, porque está cometiendo una infracción al artículo 36.12 de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana por el incumplimiento de lo establecido en el reglamento de armas. Por lo tanto, se remitirá a la intervención de armas de la Guardia Civil en base al artículo 166 del reglamento de armas. En cuanto al hecho de poder considerar que se estaba cometiendo un delito del 564, nos vamos a ir a lo que establece una consulta de la Fiscalía General del Estado, la 1497, del 26 de diciembre, donde nos dice que en las conclusiones finales el incumplimiento de las renovaciones de las licencias, así como las revistas de armas, no son encajables en el tipo penal del 564, de manera que descartamos la infracción penal en este caso. Bien, una vez ya en dependencias policiales, ante la inspección de guardia se presentará al detenido y se procederá a comparecer ante el equipo instructor para redactar el correspondiente atestado que será remitido a la autoridad judicial. Por último, se realizará con toda la intervención, aunque se ha hecho constar en cada una de ellas que se va a hacer un informe pues, para dar cuenta de lo sucedido y actuado al superior jerárquico. En este caso, pues se haría sobre la actuación general en base a los cinco planteamientos de este examen. En la segunda situación nos dice que el turismo conducido hay un turismo implicado que es conducido por un conductor novel, que se puede comprobar que conduce sin punto en su permiso de conducir, que tiene el seguro caducado desde hace 12 días y que tiene arroja una tasa de alcohol de 0,62. El vehículo figura a nombre de su padre. Bien, la legislación específica en materia de tráfico con respecto a una serie de instrucciones circular de la Fiscalía, instrucciones, como digo, de la Dirección General de Tráfico en relación a la pérdida de vigencia de la autorización administrativa, también en materia de seguro obligatorio, circular de la Fiscalía, metrología, detracciones de puntos, tratamiento de detenidos y en cuanto a procedimientos sancionadores por alcohol o droga en la instrucción 2015-S137. Bien, nos vamos a la actuación policial, exactamente igual el punto 1 y 2 que en el caso anterior. Con respecto a la tasa que nos ofrece el caso práctico, interpretamos que al no decir nada en el supuesto, vamos a entender que ya se le ha aplicado la minoración, vamos a entender también que se le han realizado las dos tasas y que esta sería la menor de las dos obtenidas, tal y como establece la Fiscalía en la circular 10/2011, y por lo tanto, al ser constitutiva de infracción penal por superar la tasa de 0,60, pues ya habría que realizar la correspondiente acta sintomatológica y proceder a su detención por un delito contra la seguridad vial tipificado en el artículo 379.2, inciso segundo. Además, es constitutivo de una infracción administrativa al artículo 20 del Reglamento General de Circulación, por lo que se procederá a denunciar, pero no se entregará copia hasta que se resuelva el procedimiento penal, tal y como establece la instrucción 2015-S137. Se le informará de sus derechos de acuerdo al 17 y 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y se actuará de acuerdo con el protocolo de actuación de detenido, instrucción 12/2007. Conllevaría una detracción de 6 puntos, tal y como establece la instrucción 14-S134 y el anexo
de detracción de puntos de la Ley de Seguridad Vial. Con respecto al hecho de conducir sin puntos, tengamos en cuenta que aquí hay una información que no se proporciona por el supuesto de una forma completa y da lugar a interpretar. En primer lugar, si el conductor condujera con un saldo de 0 puntos y no hubiera sido declarada la pérdida de vigencia, no procedería a sanción alguna. En cambio, si una vez que se han hecho las comprobaciones le consta la pérdida de vigencia por la pérdida total de puntos, en este caso ya estaría incurriendo en una infracción administrativa, pero no en un delito contra la seguridad vial del 384. ¿Por qué? Porque tanto la circular de la Fiscalía 10-2011 como la instrucción de DGT 12C-105 nos dice que para que se pueda aplicar el delito contra la seguridad vial tiene que hacerse la notificación personalmente. En este caso nos decantamos por la infracción administrativa, al no decirnos el supuesto que tiene una notificación personal, y haríamos constar en las observaciones de la denuncia que le consta esa pérdida de vigencia y que se considera notificado desde ese mismo momento. A partir de aquí ya, si vuelve a conducir de nuevo, sí incurriría en el delito del 384. Con respecto al seguro, se encuentra caducado, por lo tanto incurre en una infracción al decreto 8/2004, artículo 2. El vehículo va a quedar inmovilizado en base al 25 del Reglamento General de Circulación y el 104.1d, y se procederá a su retirada, salvo que hubiese una persona que pudiera hacerse cargo del vehículo. Finalmente se va a comparecer ante el equipo de atestados por el delito contra la seguridad vial al objeto de dar cuenta de lo sucedido y actuado, y se presentará al conductor en calidad de detenido, instruyéndose por parte del equipo instructor el correspondiente atestado de acuerdo con los criterios establecidos y requisitos establecidos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la confección del mismo, artículo 292 al 297. En la tercera situación, un turismo conducido por una persona mayor de edad. Al solicitarle la documentación del vehículo, no coinciden los datos del propietario con los del conductor. Este manifiesta que se lo ha dejado un amigo para hacer unos recados y se comprueba que tiene una denuncia, ¿vale?, una ficha de sustracción desde hace 36 horas y que el vehículo tiene un valor de 3.000 euros caducada la ITV, y en el cacheo, en el registro interior, se localiza una mariposa y una bolsita de marihuana. En este caso, la legislación aplicable volvemos a clasificarla en materia de seguridad ciudadana, procesal penal y en materia de tráfico. Los dos primeros puntos de la actuación policial exactamente igual que en los casos anteriores. Con respecto a la denuncia de sustracción presentada por el titular del vehículo, donde nos dice claramente que figura como sustraído, ¿vale?, podemos considerar que se trata de un hurto de uso de vehículos a motor, puesto que la restitución se ha realizado, en este caso, a las 36 horas y por lo tanto no supera el plazo establecido en el artículo 244.1 de 48 horas. Procederíamos, por lo tanto, en base a este delito, pues se procedería a la detención del conductor, a la lectura e información de derechos. Durante el cacheo se le encuentra una mariposa. Recordemos que las mariposas son armas prohibidas del artículo 4H del reglamento de armas, por lo que se va a proceder a su incautación y se va a levantar acta por una infracción administrativa al artículo 36.10 de la Ley de Seguridad Ciudadana. Con respecto a la marihuana, aunque no nos hace constar en el supuesto la cantidad, y teniendo en cuenta que hay un criterio siempre en la elaboración de los supuestos prácticos en el que debemos de irnos siempre a la resolución sencilla, ¿vale?, pues vamos a entender que esa cantidad, ¿vale?, no supera la cantidad máxima permitida con respecto a la posesión para poder considerarla como ilícito penal. Por lo tanto, consideramos que estamos ante una infracción administrativa a la Ley de Seguridad Ciudadana, artículo 36.16, procediendo a su incautación y remisión al área de sanidad del órgano competente sancionador, que es la subdelegación del Gobierno, para su análisis y posterior destrucción.
Se formulará denuncia por la infracción al artículo 10 del Reglamento General de Vehículos por tener la ITV caducada. Recordemos que este tipo de infracciones va a ser responsable el titular del vehículo. Se harán gestiones para localizar al propietario informándole de los derechos que le asisten como perjudicado o ofendido, y a partir de ahí, pues, una vez en dependencias policiales, se comparecerá ante el equipo instructor al objeto de instruir el correspondiente atestado para su remisión a la autoridad judicial. Siguiente situación: un ciclomotor conducido por un menor de 15 años que presenta una licencia de conducir de vehículos de movilidad reducida. Recordemos que para conducir el ciclomotor hace falta haber obtenido el permiso de la clase AM. El pasajero es el propietario del ciclomotor, que es mayor de edad, van sin casco los dos y el ciclomotor carece de espejos retrovisores. Bien, clasificamos de nuevo la legislación específica en materia de tráfico procesal penal y vamos a tener en cuenta también que hay un menor de edad y tenemos que poner su legislación específica y protocolo de actuación con menores. Bien, con respecto a la actuación con el menor, bien, pues se actuará en todo momento, como siempre, sujeto a los principios básicos de actuación del artículo 5. Se va a solicitar la identificación, recordemos, punto 1 y 2, exactamente igual que en los casos anteriores. Realizadas las comprobaciones oportunas con el permiso, en este caso la licencia de conducir vehículos de movilidad reducida que lleva el menor. Recordemos que al ser un ciclomotor necesita el permiso de la clase AM, con lo cual estaría incurriendo en un delito contra la seguridad vial por conducir sin haber obtenido nunca permiso de conducir. Estaría tipificado en el artículo 384 del Código Penal. Además, estaría incurriendo en una infracción administrativa al artículo 1.1.5a del Reglamento General de Conductores, y teniendo en cuenta en este caso que, de acuerdo con la nota informativa del Tribunal Constitucional 59/2018, no queda en suspenso, según el artículo 85, procedimiento non bis in idem, procediendo en este caso tanto la sanción por la vía penal como por la vía administrativa. Si al incurrir en un delito contra la seguridad vial hay que proceder a la detención del menor, en este caso siendo informado de los derechos que le asisten de acuerdo con el 17 de la Ley Orgánica de la Responsabilidad Penal de los Menores y 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Tengamos en cuenta que al tener 15 años está en edad de responsabilidad criminal y por lo tanto actuaremos con él de acuerdo al protocolo específico de actuación con menores establecido en la instrucción de la Secretaría de Estado de Seguridad 1/2017. Con respecto al casco de protección, se incurriría en dos infracciones, una la del conductor y el pasajero, aunque en este caso el responsable es el conductor. Se le formularía denuncia y se entregaría copia en base al artículo 118 del Reglamento General de Circulación. Incurren también en una infracción administrativa al Reglamento General de Vehículos, puesto que carece de espejo retrovisor, por lo cual se formula denuncia y entrega copia. Y asimismo se le va a informar al propietario del vehículo que se le va a investigar por un presunto delito como cooperador necesario en el delito del 384 por no impedir el uso del vehículo de su propiedad a sabiendas que esto es lo que habría que investigar, de que el conductor no tiene permiso que le habilite. Con respecto al menor, pues hay que hacer gestiones para localizar a los padres o tutores responsables legales, informándole de los hechos que han ocurrido. Se va a solicitar su presencia en dependencias policiales para hacerle entrega una vez finalizadas las gestiones procesales, y de esa entrega se quedará constancia mediante acta. Comparecerán en la unidad de atestado por los delitos en este caso contra la seguridad vial, y se confeccionará el correspondiente atestado que será remitido y comunicado a la Fiscalía de Menores. Se tendrá en cuenta también que se podría investigar estos hechos por si se diera alguna de las circunstancias que pudieran en las que pudiera estar el menor en una situación de riesgo o desamparo, enviando el informe a los servicios sociales municipales. En el último caso, dentro de los vehículos que supuestamente estaban implicados en el accidente, es un camión de más de 3.500 kilos que no excede de 7.500, transporta leche desde una granja de este municipio y lo va a llevar a una planta de envasado que se encuentra a 80 kilómetros en línea recta, es decir, la distancia entre la granja y la planta son 80 kilómetros.
El conductor presenta un permiso de conducir de la clase C1 y carece del certificado de aptitud profesional. Además, durante la intervención nos insulta repetidas veces. Bien, en este caso la legislación específica en materia de tráfico, pues tendríamos que mencionar la normativa con respecto a la regulación del CAP y del tacógrafo. También difiere con respecto a los supuestos anteriores que tendríamos que mencionar tanto la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre como el Reglamento de Desarrollo. Bien, con respecto a la actuación policial, al encontrarnos ante un transporte con dedicación profesional, además los agentes pues, van a solicitar la autorización de transporte que comprobarán telemáticamente, que es la antigua tarjeta de transporte. Con respecto al tacógrafo está exento, según el decreto, Real Decreto 640/2007. El transporte de leche en un radio inferior a 100 kilómetros no tendría que llevar y sí aportar lo que se conoce como certificado de actividades. Con respecto al CAP, al ser un transporte por cuenta ajena superior a 3.500 kilos, no se encuentra en las exenciones marcadas en el artículo 4, por lo tanto tendría que estar en posesión del mismo y además presentar por los correspondientes TC1, TC2 y los albaranes de la mercancía transportada. Incurre en este caso en una infracción muy grave a la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre por carecer del CAP, por lo cual se formularía denuncia y se le entregaría copia. Y con respecto a los insultos reiterados que se producen del conductor a los agentes, incurriría en una falta una infracción administrativa al artículo 37.4 de la Ley de Seguridad Ciudadana, por lo que se levantaría acta y entregaría copia. Para finalizar, a nivel general, esta actuación se procedería a la limpieza de la vía y restablecimiento del tráfico rodado, informando por último a la sala operativa de la disponibilidad para poder continuar con el servicio y se elaboraría un informe conjunto con todas las actuaciones para dirigirlo al superior jerárquico.